Escuela Oficial de Idiomas Barcelona es el instituto oficial de idiomas en España. El urdu se ha incluido junto con otras 19 idiomas. Se agregó un curso el año pasado y 3 este año. Los dos cursos son para ciudadanos europeos o estudiantes que no son pakistaníes y están aprendiendo o quieren aprender el idioma. Un curso para niños pakistaníes nacidos en España o que vienen a España a una edad temprana, que no saben leer ni escribir urdu y cuyos padres quieren que sus hijos no se vean privados de su idioma. Se les solicita que compartan esta publicación o mensaje con aquellas personas europeas o españolas que quieren aprender el urdu. A partir del 16 de septiembre pueden matricular de cualquier idioma en Leoy Barcelona Drasmes. El curso empieza el 23 de octubre de 2020 a 4 de junio de 2021. Para más información pueden consultar la web www.eoybd.cat.